Muchas gracias. Entonces, doy inicio a la grabación con el permiso de todos ustedes. Bueno, les pido no apagar la cámara, por favor, estar todos presentes. Entonces, el día de hoy vamos a recordar un poquito en dónde estamos, en qué lugar de nuestro programa, en qué lugar de nuestro proyecto nos encontramos. Todos ustedes saben que estamos en la fase de planeación y que estamos en la primera actividad del proyecto, ¿cierto? Perdón, actividad del proyecto 2. Vamos a mirar dónde encontramos ese aspecto principalmente. ¿Recuerdan ustedes en dónde lo podemos encontrar? Voy a compartirles entonces mi pantalla para que veamos cómo encontrar eso. He tenido pues preguntas de varios de ustedes también frente al tema de las actividades que a veces no las encuentran, frente al tema de las evidencias, frente al tema de que tienen que valerse de algunas personas para que les colaboren el aspecto, ¿no? Hoy voy a hacer un recorrido muy rápido sobre este tema. Entonces voy a ingresar, ya estoy compartiendo pantalla, me confirman si ven. Sí, señor. Vamos a hacer el Sí, ingreso a profe. territorio. Entonces voy a ingresar a territorio, a nuestra plataforma, y todos ustedes están ingresando, la mayoría me imagino, por este espacio. Nuestro programa es el Tecnólogo en Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda. Lo tenemos aquí. Y aquí estamos en nuestra plataforma. Nuestro equipo ejecutor son los compañeros que han estado con ustedes, algunos y otros que están en este momento desarrollando la actividad. Dentro de ellos están nuestro compañero Iván Adolfo Pineda, quien estuvo con ustedes en la parte de ética, de Diego Alfredo, que es nuestro asesor, Nancy Yamile, que estuvo con la parte de investigación, Wilson, que está con inglés, con el bilingüismo, Jorge Iván, que estaba hasta la semana pasada con matemáticas, y ahorita tenemos a Leonardo, que está en la parte de TICS. Tendremos 2 competencias más por realizar para el año entrante, 2 transversales, que aún no tenemos los instructores, los estaremos conociendo un final de año o ya para el año entrante. Bien, territorio, ya todos lo conocen bien, se mueven bien sobre la plataforma, saben que nosotros tenemos en esto el contenido del curso, donde siempre ingresamos, ya vamos a mirar esa parte, y en él vamos a tener nuestro proyecto, y en el proyecto, para saber dónde estamos, nos vamos a ubicar sobre los cronogramas. Aquí tenemos el cronograma general, que viene desde la fase de análisis hasta la fase final de evaluación. Y en este momento, pues tenemos la fase de planeación. Ya pasamos por la fase de análisis y en este momento estamos en la fase de planeación. En nuestra fase de planeación, nosotros podemos conocer el tiempo que va a durar nuestra fase desde el inicio, que fue el 2 de agosto, y va a ir hasta el 17 de enero del 2024. En la fase que tenemos, si alcanzan a ver todo, solo aumentamos un poquito el zoom, ¿cierto? Entonces voy a mirar algo que es muy necesario para nosotros. El nombre de la fase va a ir en esta columna, la duración, también la vamos a mirar ahora, y la actividad del proyecto. Actividad del proyecto 2, que era la que nosotros hablábamos, y la de construir el brief del proyecto, que es eso lo que quiero apuntarle ya para final de año, que estemos ya en esta construcción. Para poder desarrollar esto, tenemos la actividad de aprendizaje, nuestra competencia,
Esta competencia 290, 60, 12, 17 corresponde a la parte de patronaje, ¿no? Hay una que es patronaje y la otra diseñar. La terminada en 16 es la de diseñar y esta es la de patronar. En esta competencia y en este momento, en esta actividad, nosotros tenemos dos guías. Tenemos la guía número 2 y la guía número 3. En esta guía, nosotros estamos manejando, además de las competencias transversales claves, estamos manejando nuestra parte técnica y en cada competencia ustedes van a tener unos resultados de aprendizaje. Los más demorados son los nuestros, porque nuestro resultado de aprendizaje es uno de 240, 230 horas, que corresponde también a esta misma actividad. Entonces, el recorrido de eso es de bastante tiempo. Todavía no hemos podido tener evaluación general de ese resultado. Pero en cuanto a las competencias transversales, sí los resultados de aprendizaje, como los vemos aquí en el cronograma, por ejemplo, tenemos esta es la 16 también, que es de nuestra parte técnica, pero tenemos esta, la 26, que es la parte que hicieron con ética, hace poco con Iván. Ella tiene 4 resultados que ya fueron evaluados, ¿no? Que ya los encuentran ustedes en aún en Sofía ya está evaluado ese resultado. En la parte nuestra solamente tenemos la parte de inducción, que dice la evaluación, y estamos en el resultado 54 de análisis, que también estuvimos en la fase de análisis realizando esa parte y evaluándola, ¿no? Entonces, aquí en la fase de planeación, ustedes ven que la fase tiene una duración de 836 horas y que terminará el 17 de enero del año entrante. En este momento, el resultado de aprendizaje que nosotros estamos cubriendo es elaborar patrones base de prendas de vestir según requerimiento técnico y cuadros antropométricos. Esto corresponde a todo eso que hemos desarrollado. Ya hemos hecho el patronaje masculino, el patronaje infantil y el patronaje femenino, lo estamos llevando a cabo. En todos y cada uno de ellos tenemos primero el cuestionario que realizamos sobre patronaje general, y cada uno de esos patronajes tiene un video de toma de medidas, el masculino, el infantil, el femenino, y luego vendrá la línea bebé también. Todos esos videos ya los hemos hecho. Luego de que hacemos los videos, hacemos la parte de toma de medidas, estamos en la construcción de los trazos básicos, digamos las bases del patronaje, y luego tenemos que hacer un video en cada uno de esos temas, tenemos que hacer un video que refiere a la creación de modelos, donde nosotros vamos a mostrar si el aprendizaje que hemos adquirido lo estamos aplicando en el desarrollo de cada uno de esos temas, en el masculino, en el infantil, en el de bebé, en el femenino. Para el caso de este momento, vamos en esta parte, ¿cierto? Video toma de medidas, que es la evidencia que ustedes enviaron y están por el momento algunos debiendo, y la infantil. Pero para el caso de hoy, quiero que revisemos un poquito esta de medidas, de toma de medidas femenina, porque han habido algunos inconvenientes, no sé si de apreciación, pero ya quiero hacer ese análisis y de pronto hacer una retroalimentación de acuerdo a esto, ¿no? Para que vamos a entrar mejor en el tema. Entonces, primordialmente nuestro cronograma lo encontramos siempre lo vamos a encontrar en esa parte de inicio de territorio. Aquí vamos a encontrar en el contenido del curso, vamos a encontrar nuestros cronogramas, ¿cierto? Aquí en esta parte. Posteriormente, vamos a encontrar las actividades. Voy a cerrar el cronograma y vamos a estar en las actividades. La actividad inicial, la que ustedes realizaron haciendo su recorrido por los foros, haciendo su recorrido por
haciendo la participación en el foro social y actualizando sus datos. Esa fue la primera actividad. Esa se dejó pendiente, se dejó ahí en plataforma para que ustedes puedan participar en su foro social. Ahora vamos a dar una paseíto por él. En la fase de planeación, que es la que nos toca, nosotros tenemos siempre las actividades. Y en esa actividad, como vimos, en esa actividad del proyecto, que es la actividad 2, siempre vamos a tener para cada actividad unos materiales de formación. Y ya todos ustedes están familiarizados con ese material, ¿cierto? Vamos a verlo. Entonces aquí está el material donde encontramos el patronaje masculino, encontramos el patronaje femenino, encontramos el patronaje de bebé, y aquí lo posterior que va a venir cuando esté manejando la parte de Core, la parte de Illustrator y todos los software que vamos a trabajar en el patronaje asistido. La parte inferior vamos a tener el patronaje infantil. ¿Por qué? Porque esto es el patronaje infantil y el patronaje y escalado de ropa interior y deportiva pertenecen a la guía 3. La parte de arriba pertenece a la guía 2. En esta guía 3 tenemos el trazo y corte, la parte correspondiente a ese tema. Tenemos esa que es muy interesante, que es el drapeado. Y hasta ahí terminamos nuestras dos guías. El resto de información que ustedes y el resto de materiales corresponde a las otras competencias, matemáticas, inglés, la parte correspondiente a ética, todo lo que ustedes han visto. Para llegar a esto, estas actividades que están en el material de formación, nosotros también manejamos la guía, ¿cierto? En la guía de aprendizaje, ustedes van a encontrar cada una de estas actividades, pues, por ejemplo, en la guía que estamos realizando, la actividad de aprendizaje, tiene 10 actividades, 10 evidencias, perdón. Está el cuestionario fundamentos de patronaje, el video toma de medidas masculinas, la construcción de trazos básicos masculinos. Esta parte hasta aquí, hasta la línea femenina, y es la evidencia 5, ya la vimos, ¿no? Pues estamos terminando de verla. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo de productos que conforman la colección teniendo en cuenta los de trazos básicos masculinos, la 4, y creación de modelos, la 5, y la toma de medidas, la 6. En esta parte ustedes pueden encontrar la forma de envío de la evidencia, de qué trata la evidencia, y también pueden encontrar el instrumento de evaluación de la evidencia en este aspecto. Yo creo que todos ya conocen cuál es el mecanismo y lo encontramos al abrir la guía, ¿no? Al abrir esta parte de la guía de aprendizaje 2. Igual para la guía de aprendizaje 3 vamos a tener las otras actividades que les contaba hace un momento y van a abrirlas desde ese punto y en cada una de estas van a encontrar la forma de enviar su actividad. Además de eso, aquí ustedes encuentran esta casilla que es muy importante porque es donde vamos a encontrar las grabaciones durante nuestras sesiones. Y están mensualizadas en este mes de octubre. Ya hemos tenido una sesión y aquí van a encontrar ustedes la sesión, la grabación de la sesión y el resumen de la sesión. Eso en cuanto a nuestras carpetas del desarrollo de lo que estamos haciendo en estos momentos. Pero también me interesa que ustedes tengan acceso o conozcan dentro de esto y que se den un recorrido porque hay algunos foros que deben utilizar y que aún no se han utilizado. Y es necesario que ustedes lo deban utilizar. ¿Y alguien se acuerda de qué tipo de foro no hemos utilizado?
Creo que en las anteriores sesiones también les he dicho. Dudas Me e pueden- inquietudes. Sí, Dudas e señor. inquietudes. Sí, el foro social, sí hemos estado, todos nos hemos presentado, hemos hecho todo el aporte y nos hemos conocido en ese. Pero hay uno que es, hicimos uno hace como 2 meses que fue reconociendo las marcas. En ese foro participaron todos, pero el de dudas y inquietudes nunca lo hemos utilizado. Han habido bastantes dudas, inquietudes y las hemos hecho por el WhatsApp, por el grupo que tenemos, pero en este de dudas y inquietudes no hay ninguna intervención de parte de ustedes. Bueno, que por favor lo utilicen para que las inquietudes y las dudas que ustedes tengan, pues los demás compañeros las conozcan y podamos ayudarnos en nuestra formación. Ese foro es necesario que ojalá lo evidencien, lo vean y lo actúen. También tenemos esta parte, la parte de evidencias. Ustedes tienen en su, esta es la vista que yo tengo como instructor, pero ustedes tienen la vista como aprendiz, donde van a encontrar también sus evidencias y van a encontrar sus evaluaciones y van a encontrar su portafolio de evidencias, ¿cierto? También van a encontrar un portafolio de evidencias donde vamos a tener, veamos este portafolio de evidencias, donde ustedes van a encontrar las evidencias que han presentado, sus evaluaciones, sus calificaciones, y en cada uno de ellos ustedes van a encontrar esta imagen, evaluaciones, otro archivo, las evidencias presentadas. Este, por ejemplo, es de Alice Clarena, que ya no está con nosotros. Entonces, aquí yo puedo observar, pero ustedes también en su portafolio pueden observar cuáles evidencias tienen presentadas, tienen y cuáles deben, ¿no? Desde este punto. Yo también las veo desde otro lado. Yo veo sus evidencias cuando a veces les he compartido la pantalla para que vean su nota cuantitativa. Yo les muestro esta pantalla. Desde este punto, aquí también tengo las evidencias totales del programa, pero en este desglose yo puedo mostrarles cuáles evidencias han sido presentadas y qué calificación obtuvieron, además de la retroalimentación que normalmente estoy haciendo con ustedes. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, están todas incluidas desde la inducción. Póster de mercadeo y todas las de los demás compañeros también. Yo las encuentro aquí. Cuando ustedes han visto, podemos analizar, por ejemplo, aquí de Sara, ella tiene también esta que no fue, digamos que perdió la evidencia y que no la hizo nuevamente, ¿no? Aunque Sara también ya no está con nosotros. Y así por el estilo, todas las evidencias, yo las estoy, aquí tengo una evidencia de Joana Andrea Barrera, que está sin calificar. Entonces yo esta evidencia la encuentro aquí en la construcción de trazos básicos de patronaje femenino, es de las que estamos realizando y las del tema que hoy debemos realizar, ¿no? Entonces aquí tendremos las respuestas. Todas y cada una de ellas tienen su nota, ¿no? Saben que nosotros en el SENA trabajamos o evaluamos con A o con D. A cuando nuestra evidencia es superada y D cuando es deficiente o todavía no alcanza a ser superada. Esta es nuestra parte de evaluación. También nosotros tenemos o llevamos su seguimiento en el centro de calificaciones. Ustedes se encuentran allá aquí me figura como centro de calificaciones donde yo tengo toda la parte correspondiente al grupo. En general, todo el grupo va a estar aquí, que también se ha mostrado, y donde encuentro las actividades, cada una de las actividades que tenemos del grupo. Y veamos.
y donde puedo darme cuenta rápidamente cuáles están evaluadas y cuáles no están evaluadas o qué nos falta de cada uno de ustedes. Entonces, aquí, por ejemplo, Luisa Fernanda Terna tiene en la fase de análisis que vamos a mirar de qué se trata esa actividad. Está en este color, ¿no? Es algo que ya envió y que todavía no ha sido calificado. Debe ser de la actividad que vimos hace un momento sobre la última evidencia. Entonces, en este libro de calificaciones yo tengo que estar pendiente de que sus evaluaciones estén al día y que veamos, sí, ahí vamos a ver todo el grupo. Aquí están todas y cada una de las evaluaciones desde la fase de planeación. Aquí en esta fase, vamos nuevamente. Incluso que se demora un poquito en ingresar. Y aquí tenemos estas que están aquí pendientes son de matemáticas, ¿no? Entonces aquí están pendientes que estaban en amarillo, es porque están pendientes y corresponden a matemáticas. Y seguimos la construcción, esta construcción es de patrones básicos. Este es el nuestro que acabo de enviar, Marlis, ¿cuándo lo enviaste? Marlis. Profe, lo envié ayer. Ayer, sí, perfecto. Este está por evaluarse. Y aquí tenemos estos mapas conceptuales que corresponden a la de TICS, que están pendientes de evaluar. El instructor estará evaluando ahorita muy pronto, imagino. En matemáticas sí ya creo que deben evaluar esta semana. Entonces aquí en el libro de calificaciones yo veo todas estas actividades y todas las notas. Encuentro también en el libro de calificaciones por resultados. Yo, por ejemplo, tengo, les decía, el resultado 54 de nuestra formación. Ya fue evaluada en su totalidad. 54. Entonces todos están con A, pasamos ese resultado. Y los que no tienen es porque no enviaron y son las personas que ya también se desertaron, muchas de ellas. Entonces todos aquí están con A. Bien, este es nuestro libro de calificaciones. Aquí yo puedo obtener también los reportes de sus notas que en algún momento les mostré y la asistencia también a cada uno, el seguimiento que se hace de sus ingresos a plataforma. Entonces, el territorio nos permite a ustedes tener el acceso permanente a la formación y a nosotros poder estar colaborando con su formación para que la saquemos adelante. Entonces, yo quiero hoy que veamos, por ejemplo, un tema que correspondió a una de las actividades, ¿cierto?, que nosotros hicimos y fue el de patronaje femenino, la primera actividad que corresponde a la evidencia de toma de medidas. Quiero mostrarles una no, y me disculpa Marlis, creo que la evidencia de Marlis, la que quiero mostrarles. Veamos a ver. ¿Por qué y por qué la quiero mostrar? Porque es que esta parte, muchas personas, si la estamos viendo, por favor me confirman. Sí, señor. Sí, profe. Gracias. Ahí, por ejemplo, hay una
ahí tenemos el contorno de busto sí existe, el contorno de pecho no existe, ¿no? ¿Cierto? Hay una medida, esa medida que está tomando, esa medida que nos mostró Marlis, esa medida no existe, ¿cierto? O alguien me puede afirmar la opinión que tenga al respecto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Profe, con Carlos. Sí, Carlos. La pregunta es que si esa medida que está en la imagen existe. Contorno de pecho. No, la pregunta que hace es que si la imagen que prendes, lo que prendes en la imagen, si esa medida existe. Sí, señor, que si existe la medida o si se toma la medida contorno de pecho. Tal y como está ahí en la imagen. No, la medida contorno de pecho se toma. Sí, claro. Contorno Busto. de pecho. ¿Alguien Busto. más tiene? O sea, busto, o sea, en No, las damas una busto y en los cosa, hombres pecho. a ver, ¿alguien más? Wilfer, ¿qué dices? Sí, señor. ¿Qué opinas? No, profe, esa medida no va, la que va es contorno del busto, no el pecho, porque como es femenino, el pecho es para el masculino. Nora, ¿qué dices? Astrid. Contorno de busto, profe. En la femenina se usa es el contorno de busto. ¿Y en el masculino? Y pecho, pues se dice pecho porque ellos no tienen busto. Bueno, ahí está la conclusión. Es decir, traigo a colación esa porque muchas personas cometieron el mismo error. Eliana. Hola, veo. ¿Qué se me dice, Eliana? Sí, señor. Sí, señor. Acá estoy. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, profe. Yo debo confesar que También en cometiste el error. empecé a hacer bustieres, algunas personas consideraban bustiere, sí, como bustiere, el que viene, el que es hasta acá y tiene que venir acá muy, muy pegadito. Entonces, algunas personas en un método que había visto tomaban el contorno de pecho, lo tomaban y tenían como unas medidas de acá, ¿cierto? Para mujer. En realidad lo que se trataba de hacer ahí era tomar el ancho de pecho, que se toma de acá hasta acá, ¿cierto? No está muy lento tu eso que estás mostrando me parece perfecto. Exacto. Entonces, de tanto pues como hacer, pues yo he pasado como por muchos métodos buscando como, pues especialmente como también en alta costura, se toman medidas muy precisas, se toman medidas, incluso hay una que se llama alto de imperio, que también se toma acá, debajo, ¿cierto? O se llama submamá. Espérame que te pare un momentico. Eliana, gracias. Tranquila, ya volvemos. Ya te explico por qué motivo. Ana María, es que Ana María me estaba levantando la mano. Ana María. ¿Cómo está, profe? Profe, yo te quería hacer una pregunta, pero con relación al anterior tema que tú estabas hablando. Yo estuve revisando el cronograma general y pues quería tener claridad de las competencias transversales que nosotros vemos. Yo encontré que en análisis solamente veíamos investigación y bilingüismo, en planeación ética, bilingüismo informático y matemáticas, y en la fase 3, que es ejecución, vemos bilingüismo, educación física, comunicación y emprendimiento. Esas serían todas las transversales que nosotros vamos a tener, profe. Sí, son esas. Esas son. Listo. Lo que pasa es que tuvimos investigación que teníamos en la fase de análisis. Ustedes se acuerdan que no hubo programación para la fase de análisis, entonces debimos hacerla en la fase de planeación. Igual la que correspondió a matemáticas, sí también.
se Mi tuvo que inquietud cambiar. más allá es porque pensé que estas se iban a volver a repetir en la siguiente fase. Bilingüismo sí va, Sí. no es que se repita, sino que bilingüismo tiene una duración muy, muy grande. Si viste el Ajá. número de horas, es por eso. Sí. Pero el resto no, ninguna se repite. No sé si el programa lo actualizamos, sí, espero que esté actualizado el general, donde hicimos el cambio de las competencias que deberían verse en la fase de análisis inicialmente, pero son esas las competencias, las transversales, ustedes las tienen en el programa, y en el proyecto están todas las competencias que debemos realizar y debemos ver. Pero bueno, Ok. volviendo al tema, Gracias. gracias, Ana María. Y por favor, Ana María, si puedes abrir tu cámara, te agradezco. Volviendo al Es tema. que se me cierra, se me abre, profe, porque estoy desde el celular. Ah, ok, vale. Listo. Volviendo al tema. Y Carlos y todos y muchas personas lo traje a colación porque es que muchas personas de pronto, yo sé que muchos de ustedes tienen conocimientos, trabajan en el área, pero la medida de contorno de pecho no se toma. El pecho es una medida que tenemos en la parte del pecho, no en la espalda, ¿cierto? Si yo hablo de pecho, es el pecho, es desde, desde los pliegues axilares, de pliegue axilar a pliegue axilar, tanto en el masculino como en el femenino. El contorno es cuando se toma alrededor, el perímetro de la figura. Entonces, el contorno de un busto para el femenino y el contorno de tórax para el masculino. Esa es la diferencia. Entonces, son dos medidas que hay que tener muchísimo cuidado. Igual, alguien me decía el contorno en la espalda, tampoco. Y los anchos de espalda hay que tener muchísimo cuidado en la toma de esa medida. Hay dos formas de tomarla. Entre los pliegues axilares, ¿cierto? Entre los pliegues axilares, en la parte posterior pasando sobre los omóplatos, como están las figuras y los diagramas en el manual. Y la otra es tomarlo desde los acromios, pasando por la séptima vértebra, que está usado más en el masculino en sastrería, que Carlos lo puede, yo creo que Carlos lo maneja también desde ese punto. Pero también es válido para el femenino y nos sirve para figuras que son más, digamos, personas que tienen años, cuando es el patronaje sobre medida, ¿no? Y es alguna retroalimentación que yo hacía en sus temas y en sus evidencias. Les decía que las medidas son fundamentales, tomar las medidas, saber de dónde a dónde se coloca el metro, cómo se ubican dentro del cuerpo, para que cuando hagamos el patronaje realmente podamos ser acertados si vamos a utilizar una tabla de tallas, ¿no? Por ejemplo, había una pregunta, Joana me preguntaba hoy en el WhatsApp sobre la medida del vestido de baño, sobre el ancho y te pedía que por favor me recordaras, ya me acordé yo también, el ancho que se toma en la parte de la línea de sisa. En esa línea de sisa siempre vamos a tomar la medida del busto, ¿cierto? La cuarta de busto. Entonces ahí hay una pequeña, de pronto error de digitación puede ser que toma desde la parte del ancho de pecho hasta el punto donde finaliza la sisa, dice que es un quinto de la base, ¿cierto? Un quinto de la base es Joana. Creo que dice un quinto de cadera, profe. O un quinto de cadera. La base es la cadera, ¿cierto? La cadera siempre es la base para los femeninos. Nosotros tomamos la cadera como base para algunos patronajes. Eso es lo que difiere de pronto el tema, y les decía que hay que realizar un taller de comparación de patronajes para tener más certeza al respecto. Yo te hacía la explicación y en ese punto, esa es la medida de la cuarta del contorno de busto. ¿De acuerdo? Entonces, Listo, yo quiero profe. mirar. Gracias. Yo quiero que miremos una cosa ahorita en este momento y que nos sirve de retroalimentación y que, digamos, es necesario que ustedes vean los materiales y todo lo que tenemos a su disposición en el programa. Voy a mirar este video, ¿cierto?
Este video es el de toma de medidas femenino. Instructor, qué pena. Lo que pasa es que no se oye y por lo menos a mí me está pareciendo muy cortado, no se ve ¿Quién me bien. está hablando? ¿Quién me habla? ¿Quién me está hablando, Luisa por Serna, favor? instructor. Luisa, todos Luisa están en la Serna. misma, todos igual, no escuchan el video. A mí me pasa lo mismo, profe. Ana María Suárez. Y el resto, tú Igual. estás en el celular, Ana María, ¿sí? Sí, señor, lo mismo, pasa lo mismo acá. Bueno, posiblemente, porque si no, no veo, no hay más sonido, está igual de alto. Está igual. Pero bien, entonces yo voy a hacer otra cosa. ¿Qué nos está diciendo o qué nos están explicando en este momento? La cintura, digamos, en la parte, la inclinación de la persona, pues nos va a marcar dónde se quiebra, y por ese punto yo voy a tomar la cinta métrica y la voy a pasar por el punto de la cintura. Y hay que mirar que en el frente yo tengo el ombligo, o por debajo del ombligo, si el cuerpo no ha sido, digamos, si no hay ninguna diferencia de, digamos, de cirugías o de algún tipo de actividad dentro de la persona. Y en la parte de la espalda, en la parte más donde se termina la vértebra, es donde yo tomo la cintura. Teniendo en cuenta, mira la posición que tiene el metro, un poquito más inclinado la espalda que la cintura. Eso nos da que el talle de la espalda va a ser muchísimo más corto que el talle delantero, ¿no? Este video es bueno que ustedes lo hubieran visto porque está dentro del material de estudio. Y además del material como este video, también tenemos otro tema referente a... Ay, ahora se me fue. Ya. Otro tema que es referente a las figuras propiamente, y en el manual también las tenemos. Aquí vamos a mirar, o quiero que ustedes aprecien algo correspondiente a los talles, ¿no? Digamos, desde la séptima vértebra, bueno, la parte del cuello. En esa parte creo que nadie falló. Se hicieron bien su toma de medidas. Ahí nos está explicando toda la parte que debemos tener en cuenta para la toma de medida del cuello, ¿no? La parte delantera de la parte del cuello. Ustedes ven que en las tablas de tallas podemos tener eso, y que debe ir sobre las clavículas, ¿no? Desde ese punto hasta el manubrio central, ¿cierto? Hasta esa parte debemos tomar nuestra medida. Aquí, lo que pasa es que no quiero gastarle mucho tiempo a esto porque ustedes ya hicieron su toma de medidas, pero sería bueno que lo viéramos, lo vieran ustedes más detenidamente. Yo les hice la retroalimentación en sus evidencias, y miren esa parte tan importante que es la toma de la parte del contorno de busto, ¿no? ¿Dónde la debo tomar?
si caído el metro o alto el metro o realmente en la parte central de la altura Profe, de yo los... tengo dudas. eh, Dime. Porque, bueno, no sé, lo que yo entendí es que el contorno de busto no se tomaba, o es el contorno de Mira, pecho, o sea, no a entendí. ver, Ana María, ¿estás viendo el cursor? Sí, señor. Bien. El busto para ustedes está sobre la parte más prominente, ¿cierto? En esta parte Ajá. más alta de los pezones. Esta parte es la parte del busto, pero en contorno. Esa es la medida que se toma como contorno de busto. Y no se toma el contorno de pecho porque el pecho no tiene contorno. El pecho es una medida únicamente de ancho. Viene desde esta parte que es el pliegue axilar, aquí donde ustedes lo ven, hasta aquí, hasta el otro pliegue axilar. Mira, aquí se ve perfectamente. Entonces, desde aquí hasta aquí es el ancho de pecho. Y en la espalda también tendremos, entre los dos pliegues axilares, pasando sobre el omóplato, tenemos el ancho de espalda. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, señor. Entonces también lo hice mal, profe. Sí, es que varios de ustedes, yo les explicaba ahí en la retroalimentación que por favor tomaran eso. Otra medida que nos comentan y la parte inferior, cuando yo voy a hacer los strapes, voy a hacer un vestido, el vestido imperio es el que se maneja por debajo del busto, ¿cierto? Y hay que tomar, tiene que marcarse esta parte del busto, en la parte inferior del busto. Entonces esa medida en contorno, en alta costura se utiliza mucho, y es el contorno de imperio, ¿no? Que va por debajo del busto. Entonces tenemos contorno de busto, el contorno de imperio, y tenemos el ancho de pecho. Y en el masculino también tenemos el mismo ancho de pecho y por la parte superior, por la parte sobre los, ¿cómo se llama? Pectorales, tenemos el contorno de tórax, ¿sí? Que en algunos patronajes dice contorno de pecho, ¿cierto? De pronto puede ser esa la confusión, porque en algunos patronajes antiguos el contorno de pecho lo tomaban de esa manera para el masculino, pero es el tórax realmente lo que nosotros estamos tomando y arriba el ancho de pecho. Esa medida es bien importante porque eso es lo que nos va a marcar la forma de la sisa. La forma de la sisa nos la determina este contorno de busto y este ancho de pecho. Si yo identifico mal la medida sobre la persona, la sisa me va a fallar y me va a generar arrugas y mala presentación en la prenda. Si yo no conozco cuál es el contorno de pecho y cuál es el ancho de pecho, cuál es el contorno de busto, si me confundo en eso, cuando yo encuentre la tabla de tallas, seguramente que no voy a tener claridad al respecto. Entonces, mi recomendación es, por favor, que miren este video, ¿cierto? Que saquen un tiempito. ¿Están conectados? Por favor, ¿me confirman? Ya, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo, gracias. Sí, se me ha salido un momentico. Bien. Entonces, lo que yo quiero es que esta parte de la toma de medidas, que es tan simple, es la más importante en la confección. Si yo voy a diseñar una prenda y no conozco las medidas, pues seguramente que mis prendas no van a ser tan buenas, ¿no? Entonces les recomiendo ese video. Si no lo tienen, también lo pueden buscar en YouTube. Ese video lo encuentran en el SEMA. Si no lo encuentran fácilmente dentro del material de estudio, ahí está. Pero si no lo encontramos ahí, aquí en YouTube, colocan toma de medidas femeninas y van a encontrarlo fácilmente. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas hasta ahí, por favor, para mirar sus inquietudes, si son tan amables, antes de pasar al tema que tenemos también programado. Eliana. Todo claro, profe. Listo. Ana María. Está claro, profe. Luisa Fernanda. ¿Cómo estás? Todo claro, instructor. Instructor, yo quería comentarle un detallito.
Lo que pasa es que usted me puso en la retroalimentación, pues que acabé de ver que lo de que la ropa más, menos gruesa, sino que lo que pasa es que ahorita donde yo estoy, la zona horaria está muy, muy fría. Entonces la persona que me colaboró con las tomas de medidas, pues no era como imposible decirle que se quitara No toda se la podía ropa que quitar traía ese, encima. ese buzo muy grueso, ¿no? Pero entonces sí, es una Sí, exacto. recomendación y también, como ustedes ven en el video, entre más tomemos más cerca a la piel, tengamos la medida, pues mucho más fácil tener el concepto de la medición del cuerpo, ¿cierto? Ustedes ven en el manual SENA, en ese manual, digamos, la medida es anatómica, es la medida del cuerpo. Porque si yo conozco la medida del cuerpo, después voy a tomar, digamos, las cantidades necesarias para dar las amplitudes, los desahogos o el calce que yo requiera de cada prenda. No todas las prendas tienen el mismo tallaje. Es una también de las cosas que tienen que tener ustedes muy claras. Muchas personas preguntan cuando se está haciendo patronaje de que cuál es la talla, cuál es la tabla de tallas para hacer un abrigo o cuál es la tabla de tallas para hacer una camisa. Pues ustedes ya deben tener la respuesta, ¿cierto? Son diferentes y depende del nicho de mercado que yo tenga, el tipo de materiales que yo requiera. Y como ustedes vieron en el patronaje, en el material anterior, que hay unas porciones que se dejan de acuerdo a las prendas que vayan debajo de la que yo voy a diseñar o voy a patronar, ¿no? Perdón, patronar más bien. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues tengo que tener la medida anatómica. Por eso, cuando tú tomes las medidas, es recomendable lo más cercano a la piel posible. Cuando yo hago vestidos, cuando yo voy a hacer un vestido de alta costura, la persona debe estar sin prenda interior y ojalá una truza muy suave para poder tomar bien la medida o tomarla sobre la piel, ¿no? Esa es la forma de hacerlo. Sí, Entonces, sí, bueno, señor. preguntas más, preguntas. ¿Nadie más? Carlos, ¿dónde está Carlos? Señor. Carlos. Bueno, ¿alguna pregunta, Carlos? No, Claro, entendido. Aparte de la sí, sí. espalda que yo hablaba, que ustedes, digamos, usted no, digamos, cuando uno hace sastrería masculina, pues normalmente toma esa medida del hombro, digamos, la parte posterior entre los acromios, pasando sobre la séptima vértebra, ¿cierto? Sí, señor. Por el tipo de prenda que nosotros realizamos. Que se puede tomar, les decía, en paradama, también porque permite, cuando la prenda es ejecutiva, dar la forma de la misma prenda, ¿no? Esa es como la opción que tenemos. Bueno, Ah, no, sí, claro. Sí, bien, bien. Así como te decía en las clases anteriores, yo tengo o sea, yo aprendí de una forma muy diferente a como se está dando acá en el SENA, entonces me toca ya como, estoy ya es como en ese proceso de empalme con lo que sé, más lo que nos enseña el SENA, que es un poco diferente. Pues, en el fondo, pues es lo mismo, pero es como la forma la que cambia. sí, de pronto es lo que nosotros hacemos en el SENA es clarificar los conceptos, ¿no? Establecer, digamos, el porqué de las medidas, el porqué de los hechos. En la confección también vamos a ver muchísimas cosas muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a ver digamos, en la praxis. Cuando yo estoy en las empresas, pues encuentro muchísimas cosas que no tengo a veces el conocimiento, que sé que están bien hechas, pero no tengo la claridad del porqué. Y es importante tenerla para poder determinar lo que nosotros estamos haciendo en esto es crear, ¿no? El diseño parte de los conceptos iniciales para poder llegar a un algo propio o creativo, ¿no? Es lo que Sí, nosotros total. debemos tener. Listo, Sí, total. gracias, Carlos. Bueno, Bueno, dale. quiero entonces con ustedes ir a otro tema. Mm, el tema ya que nos corresponde y es el tema del patronaje básico, ¿no? El patronaje de las bases femeninas. Ya algunos han enviado el tema, pero yo voy a hacer un pequeño recorrido del tema para que lo tengamos muy claro y si la evidencia que enviamos no corresponde, porque como en el caso también de los infantiles, también vi unas cisas muy largas y si vamos a mirar, yo voy a entrar en el tema
favor me excusan. Entonces, aquí tenemos el manual de patronaje, que todo el material que ustedes tienen se trabajó con este manual, ¿no? Entonces, la parte que debemos hacer en este momento, la evidencia que viene, la evidencia que nos trae a colación o que nos trae a la noche de hoy es precisamente la evidencia número 5 y corresponde a este tema. Entonces voy a que miremos primero esta parte, miren. La tabla de tallas. Femenina. La masculina sí la analizamos mucho y bastante mirando que esa venía en pulgadas, ¿no? Para este caso, la talla que es anatómica, medidas anatómicas sin desahogos, está en centímetros. Entonces, para este caso, miramos que existe el contorno de busto, el contorno de cintura, el contorno de cadera, el ancho de espalda y el ancho de pecho. Los talles del frente, el talle de atrás, el centro del frente y el centro atrás. Estas medidas que están en la parte superior son importantísimas para todos los casos que vayamos a desarrollar, tanto para el caso femenino y para el caso femenino pues también viene la separación de busto y la altura de busto, que son dos medidas que nosotros en el masculino no tenemos, ¿cierto? Bien, entonces, en la parte anterior a esta tabla de tallas está la toma de medidas, ¿cierto? Y en la toma de medidas tenemos, no sé si por este gráfico, pero aquí se ve que el metro está en contorno, tenemos el contorno de busto, ¿no? Los talles, el centro atrás es muy importante desde la séptima vértebra hasta la cintura. El talle delantero, el centro delantero o el centro frente también es importantísimo que lo aprendan a tomar. Y miren, esta medida es la medida de hombro a hombro que en muchos casos, en patronajes antiguos lo llamábamos espalda, también es el ancho de espalda. Cuando uno hace prendas sobre medidas, yo, en caso propio, observo la medida entre pliegues axilares y observo la medida entre este hombro acromio y acromio, aparte de los acromios, y en los cuerpos la mayoría de los casos es igual. A veces es más ancha esta o a veces es más ancha esta. ¿Cuándo es más ancha esta entre pliegues axilares? Alguien que me ayude. Cuando la persona es de cuerpo triángulo, ¿de triángulo? ¿Quién me habla, Nora? Sí, señor, es más ancha de hombros, digámoslo así. A veces es más ancha, sí, cuando hay esa figura, perfecto, es más ancha de hombros, entonces yo trabajo con la medida de arriba, como de ancho de espalda. Porque si trabajo con la medida de abajo, seguramente que puede que me quede escasa arriba de la sisa, no me porque no tiene más pequeña la cadera, la parte de la cadera que los hombros. Cuando es esa forma. Pero mi pregunta es que a veces esta medida que queda acá entre pliegues axilares, ¿sí ves el cursor? Entre pliegue y pliegue axilar, que es la medida de ancho de espalda. Cuando yo tomo esa medida, a veces esa medida es más grande que esa entre los hombros. ¿Por qué motivo? ¿Puede ser porque tenga el busto más grande, profe? No, ancho de espalda, solamente ancho de espalda. No busto, ancho de espalda. Ana María, sí. Sí, profe.
Es decir, aquí en el ancho de espalda, desde aquí hasta el otro lado de los pliegues axilares, a veces esa medida es más ancha que la de hombro. Normalmente debería ser igual, pero a veces está más ancha, y esa más ancha, el motivo es porque nosotros tenemos un poquito de jiba o porque los omóplatos son muy salidos. Entonces ahí hay que tener cuidado y mirar en el desarrollo del vestuario cómo se maneja esa pinza, ¿no? Eso es importante. Entonces, como les muestro, todas esas medidas, toda esa toma de medidas, ir analizándolas nos va a permitir ser más acertados en nuestro desarrollo del patrón. Aquí en la tabla de tallas, el ancho de espalda, por ejemplo, el ancho de espalda, tienen que mirar esto también. El ancho de espalda es 34 y el ancho de pecho es 32. Para este es 35 y aquí 33, para aquí 37 y aquí 35. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me dice la diferencia? Pues está más grande el ancho de espalda, profe, que el de Sí, pecho. sí, Generalmente siempre. uno es más espaldón o necesita que la prenda ceda también, o sea, tampoco es, uno generalmente toma la medida con los brazos como hacia adelante. No, y siempre la medida entre pliegues axilares va a ser más grande la de la espalda. Pero si ven la diferencia entre las dos medidas, ¿cuánto es? Es de 2 centímetros. 2 centímetros. Siempre esa medida en personas, discúlpenme la palabra, normales, o digamos cuerpos, ¿cómo se llaman? Digamos, normalizada la talla, siempre hay una diferencia de 2 centímetros entre el ancho de espalda y el ancho de pecho. Esto es muy importante conocerlo para poder determinar en unos momentos nuestros gráficos. Ya vimos eso, ancho de pecho y ancho de espalda. El ancho de espalda es 2 centímetros más grande que el ancho de pecho. Si yo trabajo en cuartas, digamos, yo trabajo la parte izquierda y la parte derecha, ¿cierto? Entonces la mitad de este ancho va a ser 1 centímetro más grande, la mitad del ancho de espalda va a ser 1 centímetro más ancha que el ancho de pecho, ¿cierto? La mitad. Bueno, ya vamos a mirar eso, cómo se aplica. Los centros frentes, mire, centro frente 36.5, 39.5, 36.75, 40, 37. La diferencia entre los centros es más o menos de entre 3 y 4 centímetros. Esa es la diferencia. Los talles, 43 y 41, son 2,5. 47 a 45 son 2 centímetros máximo que tendremos entre diferencias de talles. También eso es necesario conocerlo para poder orientarnos un poquito más en el patronaje. Eso se va adquiriendo en la medida de la práctica. Y hay muchas relaciones dentro de las medidas, dentro de las proporciones del cuerpo. También es necesario que ustedes tengan en cuenta que dentro de las proporciones, dentro del patronaje, la estructura del cuerpo tiene unas medidas que se pueden deducir, ¿cierto? Porque uno sabe cuánto es el talle, a qué equivale la estatura, la cabeza, y eso está explicado en el patronaje y en el material de estudio. Les recomiendo que lo tengan muy presente porque eso nos va a servir para hacer nuestros bosquejos, para hacer nuestros figurines, para hacer todo nuestro trabajo. Bueno, entonces, ustedes van a encontrar en el patronaje, o ya lo hicieron, algunas hicieron ya sus bases, y este patronaje está igual en el manual que en el paso a paso que encuentran en el material de estudio, ¿cierto? ¿Sí lo hicieron de esa manera? ¿Están presentes todavía? Sí, Sí, señor. profe. Sí, Sí, señor. profe, Sí, pero yo, profe. por ejemplo, todavía no lo he desarrollado. Dime. No escuché, Ana María. Yo lo estoy estudiando, profe, pero todavía no lo he desarrollado. Estaba mirando lo de Perfecto, falda y sí.
Sí, porque esa parte íbamos a mirarla hoy también. Yo les decía que hoy íbamos a desarrollar esta base. Entonces, yo voy a mostrarles cómo se llega hasta el paso, es el paso 1, este es el paso 2. Vamos a llegar al paso 2 y ustedes ya con eso podrán desarrollar el paso 3 y paso 4, porque ya hicimos el método, ya lo conocen, ustedes ya conocen el método porque ya hicieron la línea infantil, ya hicieron la línea masculina, ¿cierto? No hay ningún problema por eso. Escucho, por favor, me responden. Señor, no hay problema. Sí, señor, no hay problema. Vale. No hay problema. Vamos a Evaluation. orientarnos en un poquito respecto a lo que veíamos. Mira, aquí tenemos mitad de ancho de pecho, ¿cierto? Y en el otro lado tenemos el mitad de ancho de espalda. El ancho de pecho, si yo tengo 35, serían 17.5, la mitad del ancho de espalda. Entonces, aquí en el ancho de pecho tendría ¿cuánto? 16.5, ¿cierto? Con una sola medida yo ya podría estar orientando y podré darme cuenta si mi sisa estaba muy corrida hacia adentro, si está muy alta, si está muy baja. Es la forma como yo empiezo a interpretar este tema. Las sisas, desde aquí, desde este punto hasta este, no deben pasar de 20 centímetros. Si pasan de 20, tengo que revisar si yo la embarré, si yo cometí un error de pronto al tomar los talles, o si cometí un error al tomar alguna medida. Pero esa sisa desde aquí hasta aquí, ¿entienden? Por favor, desde dónde estoy mostrando, desde este punto en el delantero, ¿sí? Hasta la línea de sisa debe dar máximo 20 centímetros para el femenino y para el masculino por ahí 22 para las tallas muy grandes. Eso es lo que tenemos desde esta medida hasta aquí. ¿Sí tenían claro eso? Creo que ya algunos sí lo sabían. Y entonces Sí, claro. cuando yo miro el patronaje, cuando yo observo el patronaje que ustedes me envían y veo que esta sisa tiene como 25 y es un patronaje infantil talla 6, pues inmediatamente uno dice está mal hecho, ¿cierto? Entonces, desde este punto, por favor, les pido que empiecen a mirar esas proporciones para que puedan revisar sus patrones. Bien, entonces volviendo al inicio y teniendo en cuenta esos pequeños detalles, lo primero que nosotros hacemos para llegar a este paso 1 es trazar este ángulo, ¿cierto? Un ángulo recto. Y en la parte vertical, yo voy a tomar la medida más larga que corresponde a ¿qué? Al talle de espalda. Sí, señora, el talle de la espalda. Desde aquí hasta ahí, talle de la espalda. Y cuando tengo el metro aquí, me devuelvo con la medida de ¿Trae centro atrás? centro atrás. Entonces, primero vengo desde el vértice hasta abajo con la medida del talle de la espalda. Eso lo hicimos en el masculino ya. Y me vuelvo con el centro atrás. El espacio que queda, ese espacio es el que corresponde a ese escote. No me pregunten cuánto queda. Y eso les decía, eso sale por construcción. Si yo tengo aquí 42 y aquí tengo 39 o 38, pues, o 30 o 40, pues aquí me quedarán los 2 centímetros y medio, que va a ser la medida del escote. ¿De acuerdo hasta ahí? Primero hacemos estas dos medidas, la parte del talle de la espalda y la parte del centro atrás. ¿De acuerdo? Luego, estos semicírculos que nos están diciendo. A ver, Ana María. Que tenemos que hallar la mitad de ese punto. ¿De cuánto? La mitad de... La mitad del talle de espalda. Del centro No, atrás. del No, del centro centro atrás. atrás, perdón. Perfecto, listo, esa es la medida. Ya después de que hallo la medida de la mitad
del centro atrás, entonces bajo ¿cuánto? 2 centímetros. 2 centímetros y trazo una perpendicular, ¿cierto? Una línea perpendicular y esa medida de esa línea va a ser ¿de cuánto? El cuarto de busto. El cuarto de contorno de busto, perfecto. Entonces ya tengo esta línea y tengo esta otra, ¿cierto? Arriba, ¿se acuerdan de la medida de la formulita chiquita de 1/5 de contorno de cuello más 0.3? Que en el masculino la llamábamos como que era un triángulo, ¿era? Sí. Entonces aquí lo mismo, 1/5 de contorno de cuello más 0.3 nos va a dar la medida desde este vértice hasta donde inicia el hombro. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, Joana, cuéntame, ¿entendido hasta ahí? Sí, profe, todo claro. ¿Y después qué hago? Ya llegué aquí. ¿Ahora qué hago? Joana, ¿quién me ayuda? Le bajas lo de la altura de hombro, ¿no? Le bajo lo de la altura de hombro. Eso se llama caída de hombro. Exacto. ¿Cuánto? 4 ¿Cuánto bajo? centímetros. O sea que trazo esta línea. Miren, trazo esta línea de guía. Esta linecita suave. ¿Si la alcanzan a ver? No sé. ¿Si alcanzamos a ver esta línea? Sí, señor. Sí, profe. Esa línea está a 4 centímetros de esta horizontal, ¿cierto? Yo trazo la línea y después ¿qué hago? Ya obtuve este punto que se hizo tomando 1/5 de cuello más 0.3. Ya me dio este punto. Entonces, ¿qué más hago? Le das la medida de largo de hombro. Escojo el metro, una regla y mido los 12, los 13, los 11,5, la medida que tenga la talla, y desde ahí hasta donde me corte con esta línea. Y ya tengo este pedazo. Hasta ahí es claro para todos. Por favor, me confirman. Quien tenga dudas, por favor, me pregunta inmediatamente para poderlo hacer. ¿Todos claros o todos con dudas? Todos claro, profe. Dime. Claro, profe. Perfecto. Entonces ya tenemos Todo esto. claro. Ya está eso. Entonces nos vamos a completar esta figura. Entonces ya tenía el hombro, ya tengo la línea del escote, ya tengo esta línea de la parte central de la espalda y tengo la línea de busto. Entonces, ¿qué hago enseguida? Divido la parte Lilian, sí. Sí, dale. divido la parte del hombro para poder sacar la separación del busto. No, ¿quién me dice las mentiras? Luego el busto no es el delantero. ¿Está loca? El busto es en el delantero, no en la espalda. ¿Quién me está hablando? Sí, Bueno, profe. A sacar la entonces, pinza. y saco la pinza para hacer de pronto almillas o hacer también algún corte. Perfecto, saco el centro. Pero ¿qué más hago? Para completar las cosas, para completar la figura, ¿qué debo hacer? Profe, ¿y no se divide la parte superior que sacamos del talle de espalda para encontrar el punto donde va el busto? Y ahí es donde marcamos la mitad del ancho de espalda. Sí, señora, eso, Ana María, perfecto. Entonces, aquí donde coloqué la línea de busto, la línea de sisa y el escote, divido es entre dos, ¿cierto? Y en la mitad trazo la otra línea perpendicular y ahí tomo la mitad del ancho de espalda. Entonces ya tendría este punto, ¿cierto? Si lo estamos viendo en el cursor moviéndose, sí. ¿Sí? No, listo. Entonces ya tengo de aquí hasta aquí la cuarta
y aquí tengo la mitad del ancho de espalda. Entonces, sencillamente, con una línea recta puedo unir desde el hombro hasta aquí, y con una curva, la del sisómetro lo utilizamos para hacer esta línea, ¿no? ¿Vale? Continúo, ¿qué hago? ¿Qué me dice ahí que qué voy a hacer? Profe, igual ver, desde ahí puedo contar la que tiene la caída del hombro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Juntar No, esa mitad que nos dio el ancho de espalda con la caída de hombro, también con el sí, sisómetro. y con una línea recta. Esta la puedo hacer recta. Si quiero, la puedo hacer recta o muy semicurva, ¿no? Casi recta. Eso es lo que decíamos, y ya con el sisómetro hacemos esta curva. Pero después, ¿qué hago? Ahí vamos. A ver, ¿quién está? Juan. Wilfer. Wilfer está callado. ¿Qué hago, Wilfer? Wilfer no está. Carlos. Señor. Después de que ya tengo trazada la sisa y voy acá, ¿qué hago? Perdón, es que estoy como medio perdido que está acá. Perdón, cuando haga acá la línea, la línea de busto y luego el ancho, la mitad ancho de espalda y la caída de hombro. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿Quién le hace la pregunta a Carlos? Porque es que como estaba haciendo otra cosa, entonces... Ya, a ver, Carlos. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué sigue después de lo que nos acabas de decir, Carlos? Bueno, a ver, Carlos no estaba atento, entonces por eso, pero tranquilo, no hay problema, yo sé que él sabe. A ver, El ¿quién costado, profe, ¿no? es, Joana? Sí, profe. Eso, entonces, ¿cómo hago el costado? En la parte de la cintura hay que meter 2 centímetros. Aquí. ¿Es Es que no esto? veo tu cursor. No es muy cursor, entonces, a ver, vamos a aumentarle aquí, a ver. Ahí, ¿sí es lo que tú me dices? Sí, aquí donde dice que se debe meter 2 centímetros, o sea, al otro lado. Sí, yo ya tengo esta medida, ¿cierto? Yo ya sé que hasta aquí llega porque es el largo del talle. Entonces tracé esta línea hasta allá suavemente. Y esta también bajo aquí en el punto donde se une la sisa con la línea de busto, yo bajo una línea horizontal, vertical, perdón. Y cuando se crucen, ahí en este vértice, entro 2 centímetros. Sí, eso es lo que tú me estás diciendo, ¿sí, Joana? Sí, profe. Y el largo del talle se le suma 1 centímetro. ¿Cuál es el largo del talle? Perdón, o sea, aquí donde está la figura del triangulito, esa Este medida pedacito, va al otro lado más 1 centímetro, para que y nos eso dé aquí esta caída. corresponde al costado. Sí. Eso, entonces de aquí, este es el costado de la espalda. Entonces ese costado se hace tomando la medida que sobró aquí del talle, la pasamos a este lado y le sumamos 1 centímetro. Yo no tengo esa medida, voy a la tabla de tallas y ahí en la tabla de tallas nos dice que la medida de costado es, por acá estaba largo de manga, largo de... estaba ancho de pecho, costado, miren. Aquí está la medida de costado para cada una de las tallas. Entonces, esa medida debe corresponder a ese pedazo que sobró después de hacer esta línea. Después de que yo hago esta línea, este pedazo que queda es el que corresponde al costado.
¿Así es más claro? Profe, ¿pero ese costado se saca por construcción o por las medidas que yo he tomado? Porque aquí pareciera que Pues, saliera por construcción. pues por construcción sale, es decir, hay proporciones, proporcionalmente, si tú mides desde la axila hasta la cintura, te va a dar esta misma medida en la parte de la espalda. Entonces la puedes hacer así como te digo, tomando esta medida, que es lo que sobró, y le aumentas 1 centímetro y te da esta otra. Si lo tomas y si tú comparas las dos medidas con la tabla de tallas, te va a dar igual. ¿Sí, Ana María? Sí, profe, ya lo entendí. Listo, vale. Entonces, después de que yo ya tengo la espalda, entonces procedo con el paso 3, que es mi delantero. Entonces, esta parte sí la hacen ustedes, porfa. Tienen, los que ya la hicieron, si quieren, tienen alguna duda para ayudarnos todos, les agradezco para yo no. A ver. ¿Quieren que la hagamos rápido? No, ¿cierto? ¿Se fueron? Se iría mucho tiempo, ¿no, Profe, profe? Rápidamente, yo puedo hacer lo siguiente. Trazo una línea, igual un ángulo, ¿cierto? Luego trazo el talle de frente. Me devuelvo lo mismo que en la espalda con el centro frente. Me va a quedar más espacio porque ahí tengo el escote delantero, es mucho más grande. Esta medida aquí en la espalda, yo dividía el centro, lo dividía en dos. Aquí el que divido en dos, es la diferencia, es el talle frente. Al dividirlo no bajo nada, lo divido y ahí trazo la línea que corresponde al ancho, al contorno de busto. Luego, lo que me queda en el 3 a 2, lo mismo que hice en la otra, hago la mitad para colocar el ancho de pecho. Aquí para el hombro hago lo mismo, bajo los 4 centímetros y para hallar este punto tengo la quinta de cuello menos 0.5. Estoy leyendo, pero ya es hacerlo para que ustedes lo puedan, pero digamos, el detalle está en que divido el talle frente. En el otro lado dividía el centro atrás. ¿Sí? Aquí es el talle frente el que yo divido. En esta parte, el que yo dividí fue el centro atrás, miren, y le bajo 2 centímetros. ¿Sí encontraron la diferencia? Muy rápido pasé la gráfica. Por favor, pregúntenme, no se lleven dudas. Juan Camilo, ¿ya se fue Juan Profe, Camilo? el Sí, cuadradito que está en el cuello, que tiene 1/5 del cuello menos 0.5, ese también iría hacia la parte de abajo, ¿sí? O sea, este, forma es un cuadrado. esto de Yo estoy aquí mirando el paso es 3. únicamente, sí, esta medida es 1/5 menos Sí, 0.5, ¿sí? Es diferente a esta medida. ¿Cómo obtengo esta medida? ¿Es lo que tú me preguntas? la que baja, ¿O me ¿sí? dices que esa es la que queda? Porque desde aquí hasta aquí mide, desde aquí hasta abajo mide talle frente. Y me vuelvo con la medida del centro frente. Lo que queda es este pedazo. Sí, pero Claro, mi Ana María. pregunta creo que no se ha entendido. Esa forma es un cuadrado, ¿sí? Esa medida que me da arriba es la misma que voy a trazar al lado, ¿sí? ¿Alguien me ayuda con Ana María? ¿Quién me ayuda? A ver, alguien más. O preguntan, porque no preguntan, por favor. ¿Alguien me ayuda? Astrid. Astrid. Nora. ¿Se fue? No, profe, pero sí me desconecté un momentico. No Qué vi. rico. Muy bien. Bueno, Wilfer. Wilfer se desconectó.
Joana, Señor, por favor, ¿me ayudas? profe, es que no le entendí bien la pregunta a la compañera. Ana María, pregunta nuevamente, por favor. Profe, es Ana que María, en la parte delantera del patrón base se forma un cuadradito que es donde va el cuello, ¿sí? Y entonces dice 1/5 de cuello menos 0.5 como en la parte horizontal. Y cuando va bajando, mi pregunta es si esa medida se repite para la parte de abajo para formar ese cuadradito. Ya, ahora sí, ¿entendido, Joana? profe, si quieres ya puedo responder. Sí, ya entendí. Por favor, por favor, por favor. Bueno, Ana María, cuando tú tomas el centro frente, te va a dar o sea, pues lo que te sobra, no necesitas repetir la medida porque eso te lo da el centro frente. Es la medida que va bajando. Gracias, ¿Sí? compañera. Ya lo vi en la cartilla, sí. ¿Sí? Sí, Ana Sí, María. señor. Claro. Sí, señor, Listo. ya me Entonces yo quedó tomo claro. lo mismo que hice en la espalda. En la espalda yo tomo el talle de la espalda y luego me devuelvo con el centro atrás y el pedacito que queda es el que me forma el escote. Aquí es lo mismo, tomo el talle frente y me devuelvo con el centro frente. Lo que sobra es lo que me va a realizar el escote del delantero. Es casi un cuadrado. ¿Entendido, sí? Señoras, Sí, señoritas, señor, muchas niñas, gracias. bien, perfecto. Aquí los 4 centímetros de caída del hombro. Aquí la mitad del ancho de pecho siempre es 1 centímetro más pequeña que el ancho de la espalda. Y el cuarto de contorno de busto es igual en el delantero y en la espalda. Es aquí la medida, Joana, para el vestido de baño. Este cuarto de contorno de busto, ahí se toma como la contorno de base, que sería el cuarto de contorno de cadera, también nos viene a dar aquí en la base. Y normalmente para ese base y busto se está tomando igual, se está tomando la misma medida. Y aquí esta línea del ancho de busto y el pedacito que queda aquí es el que corresponde a la quinta. ¿Sí? Joana. Sí, profe. Sí, exacto. Esa es la explicación. De pronto estaba mal, esta es la digitación mal. Listo, después de eso, entonces ya llegamos a este punto. Y esto sí cada uno de ustedes lo realiza. Este triángulo es el costado, ¿no? Que corresponde a la parte que sobra después de hacer la línea de la sisa, o perdón, donde se coloca la altura de sisa. ¿Hasta ahí entendido? Para todos, por favor, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Este patrón no se puede realizar así como los anteriores, que es completo, digamos, como la parte posterior y la parte delantera unida, tiene que ser así por separado. Que quede así. ¿Sí? Sí, profe, así. Sí, se puede hacer así. Se debería hacer así. Por facilidad se hizo de la otra manera. Lo que pasa es una cosa. Voy a explicarte por qué o cómo lo pueden hacer. Los que puedan, perfecto. Aunque en el paso a paso está completo. En el video también está completo. Entonces, primero se traza, a ver, por favor, atención con eso. Primero trazamos la espalda, ¿sí? Y esta línea que estoy marcando acá con el cursor, si la alcanzan a ver, sí. Aquí, esta línea, la alargo, la prolongo. Hasta aquí yo llevaba la espalda, entonces prolongo la línea, ¿sí? Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? Desde aquí hasta el centro de la espalda, ¿cuánto mide? Por favor. El largo detalle, ¿no? ¿A dónde No, estás? Es que no veo bien, profe, el cursor. el cursor, a ver, voy a aumentarle un poquito. Aquí, miren, ¿ven el cursor?
Aquí donde dice centro atrás tengo el cursor. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Aquí donde dice centro atrás. Voy a subirle un poquito más el zoom. Desde acá, ¿sí lo ven? Desde acá, centro atrás, ¿sí? ¿Ven donde dice centro atrás? Sí, profe. ¿Ves el Sí, cursor? señor. Mira, voy a llevar ese cursor hacia la izquierda. Hasta aquí, ¿cuánto mide? Aquí donde dice línea de profundidad de CISA. Aquí, ¿cuánto mide hasta aquí? Un cuarto del contorno de busto, profe. Perfecto, perfecto, muy bien. Y de aquí hasta el otro lado, ¿cuánto mide? Lo mismo, ¿cierto? ¿Quién me está Sí, hablando, Ana señor. María? Ana María, Desde profe. aquí. Bien, Ana María, mira, de aquí hasta aquí un cuarto. Y de aquí hasta aquí otro cuarto, ¿cierto? Perfecto. Otro. Y de Sí, aquí, señor. entonces, atención para poderlo hacer así completo, ¿qué es lo que tienen que hacerme? Entonces, hasta aquí, yo prolongué la línea, ¿no? Llego hasta acá con el valor de un cuarto de contorno de busto. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me alcanzan a ver el cursor? Por favor, confírmeme si sí o no. Sí, señor. Sí, Bien. señor. ¿Qué medida tengo yo de aquí hasta aquí abajo? ¿Qué medida tengo en esta línea vertical? ¿Qué medida tengo de aquí hasta abajo? ¿Dónde está eso? Mira, ¿El aquí costado? está eso. No, no, mira lo que dice acá. Frente. Aquí dice que hasta ahí hay ¿cuánto? De aquí hasta arriba, ¿cuánto mide? Calle frente, ¿cierto? La mitad del frente, profe. Exactamente, ahí dice mitad, ahí no dice, pero sabemos que desde aquí hasta aquí está dividido en dos, entonces de aquí donde le estaba preguntando hasta aquí, mide la mitad de del talle frente, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes pueden hacerlo completo si quieren hacerlo teniendo en cuenta ese detalle. Entonces, yo, para hacerlo completo, tomo de aquí para abajo la mitad del talle frente y de aquí para arriba la otra mitad. Así no tendría que unir las dos piezas, sino que tendría que, la misma línea que me sirvió en la espalda, me sirve para este costado. Entonces les dejo esa inquietud para ver si lo pueden trazar. Igual en el material, también en el paso a paso, hay una parte donde está trazado de esa forma, como les digo. También hay un video ahí en el material de ayuda donde está ese patronaje hecho completo. Bueno, hasta ahí dudas, por favor. Profe, este Dudas. sería como el definitivo después de todo el paso a paso que habíamos hecho, ¿cierto? Así se vería finalizado. Después les queda así. ¿Para qué sirve esto, Joana? Por ejemplo, cuando yo voy a hacer vestido de baño, yo voy a hacer brasier, yo voy a hacer ropa interior, si yo lo trabajo de esta manera, es más fácil hacer por ejemplo, el brasier es más fácil hacerlo sobre este y hacer el desarrollo sobre este que volver a trazarlo como se está haciendo en algunos momentos allá en el patronaje. Entonces, tienes que llegar a esta base, lo dejas unido y sencillamente haces el desarrollo y es más sencillo. Sirve para muchos casos, para muchos temas, para camiseta, para la t-shirt cuando se hace en tubular, es perfecta. Sí, porque va unido, no necesita esta línea central para costura. Es decir, no me preocupen que esto lo vamos viendo en el transcurso de nuestra formación.
Profe, tengo Bueno. una pregunta. Sumarse en la retroalimentación. Me coloqué que yo tenía los ángulos muy agudos que debían quedar de 90. Me están quedando es como muy extendidos, es que no entendí. Tal vez te refieres a esto, ¿cierto? Aquí, tal vez me refiero a esta parte. ¿Sí? Creo que es en esta parte. Si ves que este ángulo que se forma aquí con la sisa, es aproximadamente, o debe ser, entre 85 a 95 grados. Porque si ¿El del este ángulo es hombro? muy agudo, sí, el del hombro. El del hombro, ¿por qué motivo? Mira aquí, si es que este ángulo se ve casi recto, Ana María. Sí, sí, estoy aquí. Si tú lo dejas más agudo, si esta línea se hace un poquitico más aguda, cuando yo una los dos hombros me queda una punta. Me va a generar una punta Ya lo aquí estoy para colocar la entendiendo. manga. Entre la ¿Sí? medida de hombro y donde va bajando la Exactamente, sí, sisa, señora. más o menos tienen que ser 90 grados. Ok. Y aproximadamente 90 grados para que quede bien, ¿no? Que no se te vea después una punta cuando confeccionas. Sí, sí. Lógico que esto lo vamos consiguiendo con la práctica. ¿Vale? Ajá. Sí. Bueno, perfecto. Con mucho gusto. Entonces, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? Voy a dejar de compartir pantalla. Preguntas a la 1, a las 2, a las 3. Bueno. ¿Les gustó el tema? Sí, profe. Bueno, entonces así espero que esas evidencias ahora sean espectacularmente buenas. El femenino es bastante, digamos, tiene muchas cosas, pero se pueden generar unos patrones muy, muy bonitos. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias. Estaré pendiente de sus inquietudes en el chat o en el miércoles si ustedes quieren, en el chat de territorio. Les agradezco mucho su presencia, que pasen una feliz noche, que descansen, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Qué se me dice? Gracias, profe. Gracias, profe, gracias. Con mucho gusto. Hasta la próxima semana. Hasta luego, compañeros, que descansen. Hasta luego, instructor.